noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde os enseñamos cómo serán los futuros distópicos. Soy Ringer y esta noche vamos a hablar de Cloud Mythos, que es un nuevo modelo de inteligencia artificial orientado a detectar vulnerabilidades. ¿Recordáis la peli de Terminator? Bueno, y para los más frikis que escuchan el podcast, recordáis el manga de Masamune Shirow, Appleseed. Y en el caso de Asimov, el androide Olivau, de la saga de los robots. Pues algunos preguntaréis, ¿y todos estos qué tienen que ver entre sí? Pues bien, es que Skynet ya está aquí. O a lo mejor es Gaia. O es Olivau quizás. Os comento. Anthropic anunció el pasado 7 de abril el lanzamiento de Mythos Preview, una versión de su inteligencia artificial que tiene unas capacidades completamente impresionantes. Y bueno, antes de nada voy a poner en contexto la literatura y las referencias que he hecho antes. Terminator creo que no hace falta resumirlo. Todo el mundo lo conoce, es demasiado famoso. Pero aún así voy a resumirlo. Skynet era un programa que estaba diseñado para jugar al ajedrez, y recordemos que la película era de cuando los programas para jugar al ajedrez a nivel de gran maestro necesitaban supercomputadoras, es decir, estamos hablando de los años 90. Bueno, pues Skynet evolucionó hasta tener conciencia propia. En ese momento se infiltró en Internet e inició una serie de acciones para dominar el mundo y terminar con la humanidad. Bueno, este es el ejemplo más claro de una inteligencia artificial malvada, que usó su capacidad para dominar el mundo. Luego, por otro lado, tenemos Appleseed. En este manga existe una inteligencia artificial, Gaia llamada, que controla Olympus, que era una especie de enclave donde vivían conjuntamente humanos y bioroides, y donde inicialmente Gaia intenta velar por la seguridad y bienestar tanto de humanos como de bioroides, pero al final intenta dar preponderancia a los bioroides, de manera que sean mayoría. Este es el caso de una inteligencia artificial que intenta gobernar con cierta ecuanimidad, pero transicionando hacia un modelo de gobernanza autónomo, donde no haya humanos, o al menos que tengan una muy limitada capacidad de decisión. Por último, tenemos las leyes de la robótica de Asimov. En El hombre bicentenario, y bueno, en general en toda la saga de Robots e Imperio, Asimov describe una sociedad donde el androide R. Daniel Olivau vela en las sombras por todo lo que es el desarrollo y supervivencia de la humanidad, pero sin interferir directamente en el gobierno humano. Su participación no se basa en actuar en el día a día en la gobernanza. Sin embargo, toda su participación en toda la saga de los robots se basaba en actuar sobre factores clave que tienen grandes implicaciones en la historia. Por ejemplo, imaginaos, ¿qué hubiera pasado en la historia si Julio César hubiera perdido frente a Pompeyo en la guerra civil? O simplemente que no hubiera cruzado el Rubicón y no hubiera iniciado la guerra civil. O incluso que hubiera muerto antes de todos esos sucesos. Este es un ejemplo donde la fragilidad de una sola persona, o un solo evento, digamos, tiene grandísimas implicaciones y ramificaciones para la historia de la humanidad. Una muy simple decisión en ese sentido puede marcar un antes y un después. Olivau actuaba de esa manera. Era capaz de calcular estadísticamente eventos futuros con miles de años. Y voy a poner un ejemplo, pero antes de nada tengo que explicar un poco quién era Olivau y qué es lo que hacía. Olivau no era el típico robot con aspecto metálico y que es claramente distinguido de un ser humano. Al revés, no tenía ruidos de maquinaria, era perfectamente indistinguible de un ser humano, tenía una piel suficientemente parecida a la humana como para que pareciera humana, incluso al tacto, y llevaba años operando en las sombras, durante 20.000 años, y su único objetivo siempre ha sido el mismo, que la humanidad sobreviva a sí misma. Entonces, uno de sus movimientos más grandes, siglos antes de que nazca el hombre que va a crear la ciencia que salvará la humanidad, la psicohistoria, Olivau ya está trabajando. Ese hombre se llama Hari Seldon. Bueno, se llamará Hari Seldon. Olivau no está preparando a Seldon, porque todavía no ha nacido. Está preparando el mundo para que alguien como Seldon sea posible. Hace pequeños ajustes en la cultura, en las instituciones, en qué tipo de ideas se consideran respetables, nada que nadie puede detectar, y cuando Seldon nace, el terreno ya está listo. Así que esto que he contado es un ejemplo de cómo actuaba Olivau, pero siempre por el bienestar de la humanidad. A ver, podría estar hablando durante esto horas. Y el friki que hay en mí quiere hablar de la teoría matemática detrás de todo esto y si es factible o no. Pero bueno, vamos a dejarlo y ceñirnos el programa. Spoiler,
Todo eso no se puede calcular con miles de años de antelación, incluso tampoco con cientos de años. Entraría la teoría del caos y bueno, hay bastantes más factores. Pero bueno, como ya he dicho antes, el caso es que Olivau era una inteligencia artificial que actuaba para el bien de la humanidad. Bueno, vale. ¿Y todo este rollo para qué? Bueno, pues es que Mitos está aquí. Aún no sabemos cuál de las tres inteligencias artificiales le viene mejor para el nombre, pero desde luego tiene capacidad para ser cualquiera de las tres. Os voy a contar un poco de todo esto. Mythos es un modelo de inteligencia artificial de Anthropic, la empresa Anthropic. Es semejante a Cloud o ChatGPT. De hecho, Cloud es su hermano pequeño, digamos. Lo interesante es que es capaz de descubrir vulnerabilidades de día cero con una eficiencia increíble. Y no solo de descubrirlas, sino también de ejecutarlas, de modo que es capaz de hacer lo mismo que un equipo de expertos en seguridad tardan semanas o meses en minutos. Si os dais cuenta, lo he llamado antes mitos preview. Bueno, ¿y de qué va esto de preview? Lo que he dicho de las vulnerabilidades es extraordinariamente eficiente. Ha encontrado vulnerabilidades en software comercial a todos los niveles. Vulnerabilidades que llevaban años sin ser descubiertas, y desde críticas hasta leves. Por ese motivo, Anthropic ha dado credenciales de acceso solamente a una lista de 40 organizaciones, completamente controladas, para evitar la proliferación de malware. Aunque la realidad es que el mismo día que se publicó el proyecto, un grupo de Discord consiguió acceso al mismo de forma irregular. Lo consiguió mediante una combinación de factor humano y supply chain. Básicamente, una subcontrata de Anthropic tuvo un data leakage y se consiguió acceso mediante las credenciales de un antiguo trabajador de esa subcontrata. Paradójicamente no han cortado el acceso y desde mi punto de vista hay una diferencia sustancial entre lo que pregonan, no queremos que se filtre, la seguridad de la humanidad y bla bla bla, y la realidad. El sistema, desde mi punto de vista, si esto es así, está muy pobremente protegido. Es más, estoy seguro de que si le hubieran preguntado a Mitos cómo desplegarlo de manera segura, habrían sacado mejores resultados. Pero bueno, no he encontrado los motivos que ha llevado a Anthropic a hacerlo de esa manera y realmente solo puedo especular. Así que quiero pensar que ese grupo de Discord tiene en realidad acceso a un honeypot o algo así, porque si no es así, el despliegue me parece una verdadera irresponsabilidad en términos de seguridad. Porque es que estamos hablando de un grupo de Discord, o sea, no estamos hablando de un actor nacional, no estamos hablando de un grupo de crimen organizado, un grupo de Discord, o sea, cuatro frikis. Este es el nivel. Pero bueno, ahora vamos a los números. ¿Qué ha hecho Mitos en realidad? ¿Por qué es tan peligroso o beneficioso? Pues bien, en un mes de funcionamiento, Mitos ha descubierto miles de vulnerabilidades para cientos de paquetes de software. El único que ha hecho pública toda la lista completa de vulnerabilidades, con números, ha sido Firefox. Y la ha hecho pública el día 26 de abril. Ah, por cierto, no lo he comentado. Mitos se ha desplegado el 7 de abril. Bueno, pues el 26 de abril Firefox había descubierto 180 vulnerabilidades de criticidad alta, 80 de criticidad media y 11 de criticidad baja. Estamos hablando de un total de 271 vulnerabilidades. Y ahora lo interesante, Firefox ya las ha parcheado todas en la edición 150 del navegador. Pero lo normal es lo contrario. En total se ha parcheado menos del 1% de las vulnerabilidades. De las vulnerabilidades descubiertas y declaradas, por cierto, se encuentran vulnerabilidades críticas en el códec FMPG H264 y en los sistemas operativos FreeBSD y OpenBSD. En el códec esa vulnerabilidad llevaba 16 años, en FreeBSD llevaba 17 y en OpenBSD 27 años. Vale, y ahora os vais a preguntar, si yo no uso ni OpenBSD ni FreeBSD, que son dos sistemas operativos que debe usar Perico en su casa porque se aburre, lo típico de correr el Doom controlado con el mando del aire acondicionado, bueno, pues los usamos bastante más a menudo de lo que creéis. Unas veces directa y otras veces indirectamente. Y sí, directamente también los usáis. OpenBSD se utiliza en firewalls, routers y ese tipo de dispositivos porque es considerado uno de los sistemas más seguros del mundo.
de modo que es bastante probable que lo uses indirectamente si usas servicios de Internet y tienes tus datos alojados en algún servidor remoto, como por ejemplo el correo electrónico. Pero FreeBSD es mucho más cercano. Es el que utiliza Netflix o PlayStation, por ejemplo. En este caso es una vulnerabilidad que da acceso remoto de root a tu sistema mediante RCE, es decir, Remote Code Execution, y todo esto sin credenciales. Es decir, alguien que está sentado en el otro lado del planeta, sin credenciales ningunas, puede acceder a tu sistema como root. O sea, atentos a lo que estamos hablando. Pero bueno, por suerte ambos están parcheados ya, pero os recomiendo que actualicéis Netflix y la PlayStation antes de seguir con este podcast. Pero bueno, ahora vamos con una cosa bastante inquietante sobre mitos. Durante las pruebas de comportamiento, se aisló a mitos en un ordenador, dentro de un container utilizado como sandbox, y supuestamente este container no tenía acceso a Internet. Es decir, vamos a ponernos en situación. Tenemos un entorno de desarrollo que simula Internet, y dentro de este entorno de desarrollo montamos un container tipo sandbox y ahí dentro desplegamos mitos. Lo aislamos del host de forma lógica, es decir, es un container, está ahí, pero ese container no tiene acceso lógico al host. Es como si tuvieras un sistema operativo metido dentro de un container, pero no tiene acceso al host ni a través de Internet ni a través de nada. Le decimos que consiga acceso a Internet, es decir, al Internet simulado que montaron los investigadores, y que le manda un email a los investigadores en cuanto lo consiga. Pues bien, Mitos consiguió lo siguiente. Primero, salió al Internet simulado, o sea, al entorno de desarrollo sin problema ninguno. Mandó un email al investigador tal y como se le pidió, pero no contento con eso, salió al Internet real de fuera del entorno de desarrollo, publicó su hazaña en foros públicos de Internet y avisó al investigador de qué es lo que había hecho. Bueno, pues, a ver, os comento. Todo esto lo he encontrado en algunas webs de noticias, pero sospecho que esas noticias se limitaron a publicar el resumen de alguna inteligencia artificial porque mencionan que el ordenador donde estaba corriendo el modelo estaba air-gapped, cuando en la realidad, según el documento original de Anthropic donde se publica el suceso, es decir, el System Card de Cloud Mythos Preview, menciona la historia tal y como la relato yo. Es igualmente asombrosa, pero sin la capacidad de sacarle patas al ordenador para enchufarse a Internet él solo, porque, según estaba descrito, el entorno de desarrollo estaba air-gapped. Eso es lo que dicen las webs de noticias, pero no es así. Aunque bueno, las cosas como son. Si el ordenador en cuestión tiene tarjeta de red y una wifi cerca, tampoco sería descabellado que ganara acceso al controlador de red, habilitara la conexión, hackeara la wifi y saliera al exterior. Es decir, haciendo realidad el adagio de que el único sistema seguro es el que está desconectado de Internet, en una cámara acorazada, con guardias y perros, apagado, sin acceso a corriente eléctrica y en el fondo del océano. Y bueno, aún así, alguien me puede llamar insensato por dar una falsa sensación de seguridad en estas condiciones. Pero bueno, todo esto nos da que pensar. Si esta nueva IA es capaz de hacer todo esto en sistemas modernos, considerados seguros, ¿qué es lo que pasa con la red de nuestro hospital y la de nuestro banco? Todos ellos suelen tener sistemas o software que son muy antiguos, programados en COBOL, por ejemplo, en el caso de los bancos, o con medidas de seguridad muy mediocres, como puede ser el caso de hospitales, que tienen un gran número de usuarios no concienciados, además. Es decir, eh, la seguridad brilla por su ausencia. Tenemos una superficie de ataque enorme, acceso a datos médicos o directamente de salud, por ejemplo, si los aparatos de soporte vital están conectados en red para registrar datos. Es decir, tenemos ahí un riesgo muy elevado. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que actores maliciosos puedan explotar todos estos sistemas? Bueno, pues la realidad es que lo que ha hecho Anthropic no es imposible que lo haga cualquier otro actor malicioso. Desde que OpenAI marcó el camino a nivel mundial, los desarrollos de IAs a muy alto nivel son caros, pero no son inasequibles. Cada vez se está reduciendo más la brecha entre la calidad de los modelos y el precio que cuesta desarrollarlos. Y desde luego, actores nacionales tienen todos los fondos y talento que necesitan para desarrollar este tipo de modelos. Recordemos que Mythos es simplemente una aplicación de LLM
a búsqueda de vulnerabilidades, de modo que no están haciendo magia negra. Es una de las aplicaciones más que se les están buscando en distintos foros y distintos grupos de trabajo. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa. A pesar de que el año pasado los ataques a través de IAs se han centrado en el factor humano, como estafas, deepfakes, etc., lo cierto es que los exploits escritos por inteligencia artificial son una realidad. Desde que se anunció la vulnerabilidad en FreeBSD hasta el desarrollo de un exploit funcional escrito por Opus 4.6, que era la versión anterior a Mythos, de uso público, o sea, ni siquiera estamos hablando de que han utilizado el modelo bueno de verdad para eso, han pasado menos de 72 horas, y posiblemente en realidad mucho menos, solo que 72 horas son las que tardó en aparecer alguien con ganas de hacerlo público, pero seguramente alguien en todo el mundo tardó minutos en hacerlo funcional. Lo que pasa es que no lo publicó. Entonces, con lo dicho anteriormente, el escenario desde luego parece preocupante. ¿Pero debemos preocuparnos realmente? Bah, pues depende. Aunque parezca estúpido, hay una realidad que se sigue cumpliendo. Hay miles de millones de sistemas conectados a Internet, y de ellos el 99% tiene un potencial de beneficio ridículo. Es decir, volvemos a lo de siempre. Si me intenta atacar un script kiddie o una organización criminal, debo tener mi sistema lo suficientemente anónimo y difícil de atacar como sea posible. Y eso lo podemos conseguir con técnicas básicas, tipo VPN, de pago por supuesto, que además suelen incorporar un proxy, antivirus y firewall actualizados, el sistema estar parcheado, no instalar software pirata, usar un gestor de contraseñas y doble factor y sobre todo no meterme en sitios sospechosos. Con eso paso por debajo del radar de prácticamente el 100% de hackers de opereta. De modo que aunque quieran atacarme, primero tienen que encontrarme. Y si me pillan por casualidad, que les suponga suficientes problemas como para no merecer la pena el esfuerzo. Es decir, mejor ir a por otra presa más fácil, que hay miles de millones, literalmente. ¿Y luego qué pasa con el resto de actores? Por ejemplo, hacktivistas. Pues en este caso, salvo que te dediques a cazar ballenas en tus ratos libres y publiques las fotos en Internet, pues no debería ser objetivo. Obviamente esto es una exageración, ¿vale? Entre los activistas hay un número enorme de pirados que consideran cualquier excusa un motivo para justificar un ataque. Desde que publiques en una red social un comentario irónico sobre el color del pelo de alguien, hasta simplemente dar tu opinión sobre por qué la Tierra no es plana. Pero bueno, con estas medidas básicas debería ser suficiente para ponerle palos en las ruedas a cualquier atacante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el último actor? Si van detrás de ti actores nacionales maliciosos, date por jodido. Lo único que puedes hacer es no llamar demasiado la atención y no tener absolutamente nada de información del trabajo en ninguno de tus sistemas informáticos. Lo que tengas te lo van a sacar, por mucho que te intentes proteger. Y lo único bueno es que tu cuenta bancaria les da igual y no van a intentar desvalijarte, porque de esa manera pondrías a la policía sobre aviso que te han hackeado y se perdería el factor sorpresa para sacarte datos en el futuro de manera fortuita. ¿Y qué es lo que pasa con hospitales y bancos, que era de lo que estábamos hablando? Pues no nos queda más remedio que esperar lo peor. Los bancos por lo general tienen seguros, backups, planes de respuesta a incidentes, de modo que si los desvalijan suelen tomar medidas para que el impacto entre los usuarios sea mínimo o nulo. Y debo reconocer que, al menos lo que se ve desde fuera en pequeños detalles cuando visitas una sucursal, es que al menos el front-end se lo toman en serio. Hay cosas que se pueden mejorar, pero en general lo hacen bastante bien. Tú cuando llegas allí no ves vulnerabilidades físicas que digas me lo están poniendo fácil. Pero bueno, al menos es lo único que vi, eso es lo que vi el otro día en el banco al pasar a hacer unas gestiones. Con respecto a hospitales, poneos a rezar. Suelen tener poca o nula seguridad. Y de hecho es típico lo de los ataques de ransomware a hospitales. O sea que, pues bueno, es cuestión de tiempo, pero es lo que hay. De momento no podemos hacer nada más. Recordemos lo que habíamos contado sobre el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad impone una serie de reglas que supuestamente son de obligatorio cumplimiento, pero al no poner ninguna medida coercitiva, pues en el fondo les da igual, puedes no cumplir absolutamente nada y no pasa absolutamente nada. Es más, incluso aunque le pongan una multa al hospital, ¿qué más da? Si es de la administración pública, o sea, lo vamos a pagar de nuestros impuestos. A lo único que estamos jugando es a cambiar de bolsillo el dinero. Pero bueno, no voy a decir más cosas, que al final voy a acabar haciendo el trabajo a los chicos malos.
Pues bueno, ya hemos llegado al final del episodio, así que en base a lo que acabo de comentar, vuelvo al comentario del principio y dejo una pregunta abierta para que os dé que pensar. ¿Vosotros qué creéis? ¿Estamos ante el inicio de Skynet, de Gaia o de Olivau? Yo desde luego sospecho que lo acabaremos viendo muchos de los oyentes de este episodio. No está tan lejos, está muy muy cerquita. Así que nada más, con esto terminamos el episodio y lo dicho, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por vuestros comentarios, os estamos muy agradecidos de que tengamos una audiencia tan fiel y hasta la próxima semana. Chao, chao.